el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a nuestro segundo día del estudio bíblico de la Biblia en un año. Ayer iniciamos y hoy continuamos el capítulo 3 del libro del Génesis. Y es el día, lo tenemos como segundo día, ¿verdad? Enero 2, empezamos ayer es el 1 y así nos vamos sucesivamente para que no se confundan. Espero que aparezca en la pantalla primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, y así no se confundan ustedes. No tomen la fecha en la que estamos hoy, sino en cuándo lo empezamos. Entonces estamos en el segundo día y estamos leyendo el capítulo 3 del libro del Génesis. No voy a leerles todo, solamente les voy a leer lo que considero más que podemos compartir y meditar sobre la palabra. Dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Había hecho el Señor Dios y dijo a la mujer: ¿de modo que les ha mandado Dios que no coman de ninguno del árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado no coman ni toquen el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues morirán. Y entonces la serpiente le dijo: ustedes no morirán de ningún modo. Es que Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se fijó en el árbol y dice que lo vio muy bueno para comer, atractivo y a la vista de aquel árbol que era apetecible para alcanzar sabiduría. Lo tomó y lo comió, y ahí sucesivamente dice que se lo da a su hombre, a Adán, ¿verdad? Y bueno, pues lo primero es el gran pecado que cometen Adán y Eva, ¿verdad? Es pecado que empieza con la mujer y culmina con el hombre, y al final el hombre es el que tiene que entregar cuentas de esto que hizo. Jamás debemos primer encuentro del demonio con el ser humano es este momento. Jamás debemos de acercarnos a hablar o a relacionarnos con el demonio. Jamás debemos de acercarnos a la tentación. Debemos siempre procurar alejarnos de todas esas cosas que nos hacen pecar a nosotros. Eva cometió un error, entabló un diálogo con el demonio y obviamente la sedujo y la engañó totalmente. La lectura dice que el demonio no sabía lo que le había dicho Yahvé Dios a la mujer. No lo sabía. Por eso es que le hace una pregunta capciosa. De modo que no pueden ustedes comer de los árboles del jardín. No te confundas. Sí podemos comer de esos, pero el que esté en medio no, porque Dios nos dijo que el día que lo comamos, pereceremos. Y entonces le dice: ya, no, es que no es cierto, es que lo que pasa es que se te van a abrir los ojos y vas a descubrir, vas a tener la sabiduría de descubrir el bien y el mal. Y le puso entonces el demonio todo ese gusto por verlo y la sedujo y cayó en el error de desobedecer a Dios, ¿verdad? Entonces evitemos siempre en nuestra vida desobedecer a Dios y evitemos desobedecerlo, o sea, siempre buscar agradarlo, y evitemos totalmente entrar en conversaciones con el demonio o con sus aliados, con sus cómplices, que hay tantos. Y después dice el libro del Génesis que Yahvé Dios busca a Adán y a Eva, y entonces ¿dónde estás?, les dice.
y le dice Adán, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Y entonces, ¿quién te ha dicho saber que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Y la irresponsabilidad de Adán, pues la mujer que me diste. Y luego voltea y le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dice, pues la serpiente. Y aquí Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza mientras tú herirás en el talón. María vencerá al demonio y Jesús vendrá a completar la obra de la salvación, ¿verdad? Las consecuencias del pecado. Trabajaremos y la mujer sufrirá su parto y los deseos atraerán a la persona, a la mujer, y será dominada por el hombre. Dominada, no oprimida, dominada. Dominar quiere decir muchas cosas, pero no oprimir. Oprimir a una mujer es libre totalmente. No debemos oprimir a la mujer en ninguna circunstancia. Y el capítulo 4 igual del libro del Génesis habla de Caín, ¿verdad? Dice el versículo primero, Adán conoció a Eva, su mujer. Conoció es un vocabulario que se usa en esta traducción, quiere decir que tuvieron intimidad. Concibió, dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón gracias al Señor. Y después dio a luz a su hermano Abel, que fue pastor de ganado menor, y Caín labrador. Y dice que Caín le ofreció al Señor frutos del campo y Abel por su parte los primogénitos. Y que a Dios le agradó la ofrenda de Abel. ¿Y por cómo es que le desagradó la de Caín? Aquí mismo explica, ¿verdad? Yahvé Dios le dijo a Caín, ¿por qué estás irritado? ¿Por qué andas cabizbajo? No llevarías no llevarías el rostro alto si obraras bien. Pero si no obras bien, el pecado acecha la puerta. No obstante, tú podrás dominarlo. O sea, tiene envidia de su hermano. Y cuando uno tiene envidia, Dios sabe que uno empieza a obrar mal. Y tan es así que le dice al hermano, vamos al campo, y cuando está en el campo lo mata. Y después Yahvé Dios le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Sí, somos guardianes. Tenemos que cuidar del prójimo y tenemos que evitar la envidia. Hay envidia en todos los campos de la vida, hasta en las cosas espirituales, la gente. Porque alguien tiene un don de proclamar la palabra, le tiene envidia. Porque una mujer es muy piadosa, le tienen envidia. Porque un hombre es muy dedicado en la iglesia, le tienen envidia. En pecado por todos lados, ¿verdad? Y después del capítulo 5 también de Adán, de Adán, ¿no? Ya habla de la descendencia de Adán y vamos a llegar en este capítulo 5 a Enoc, ¿verdad? Y algo singular en el capítulo 5 habla de los años que viven las personas, 800 y tantos años, 900 y tantos años. Obviamente la forma en que se calculaban los años eran totalmente diferentes a como ahora los calculamos, ¿verdad? Pero aquí lo importante es como el hecho de el capítulo 5, el versículo 24, Enoc. Enoc caminó con Dios, es un hombre de Dios, y después desapareció porque Dios se lo llevó. La misma imagen de Elías, ¿se acuerdan? Que es arrebatado, ¿verdad? Al cielo, ¿verdad? Así como María es asunta al cielo y Jesús asciende a los cielos. Y de aquí viene Noé, ¿verdad? Noé viene en el versículo 32, dice, Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. La edad tan grande, el pecado, el origen del pecado. El Salmo Responsabilidad nos habla que tenemos que romper las cadenas, que arrojemos de nosotros nuestro yugo. ¿Cuál es? Es el pecado que nos oprime.
¿Y cómo se va a quitar? Cuando viene Jesús, ¿verdad? Y en el Evangelio de hoy, de capítulo 2 de San Mateo, dice ah, cuando se marcharon, dice, empieza el Evangelio, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, ¿quiénes se marcharon? Bueno, pues recordemos que nos quedamos en el versículo 2 anterior y dice que los reyes magos le ofrecieron oro, incienso y mirra y después ellos se marcharon, ¿verdad? Y entonces viene otro sueño para José y el Señor le dice, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y dice el Evangelio, el versículo 14, él se levantó y tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Ahí permaneció hasta la muerte de Herodes. Cuando Herodes se da cuenta que no regresaron los reyes magos, estos hombres de Oriente que vienen a adorar a Jesús, que reconocen, eso es ¿cómo se llama? Algo muy importante porque nos dice que a Jesús lo van a reconocer todos los pueblos, somos nosotros, ¿verdad? Ellos representan a todos los pueblos del mundo. Entonces, ese sueño, pues en esa situación los reyes magos se van por otro lado, no regresan a donde Herodes, se irrita mucho Herodes y entonces al mismo momento que está ocurriendo eso, el ángel le dice a José lo que tiene que hacer y José es un hombre de Dios, obediente hasta el extremo, toma al niño, a la mujer y se va a Egipto y allá permanece, dice hasta que Herodes muere. Y está la profecía ahí, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo. Y entonces, en ese momento, se irrita, no encuentra la criatura y manda a matar cerca de 200 niños, que es lo que llamamos la fiesta de los santos inocentes en diciembre, creo que es diciembre 28, la fiesta de los santos inocentes. Y allá quedó, ¿verdad? Jesús en sus primeros años de su vida, vive en Egipto. Cuando muere Herodes, entonces, otra vez dice el versículo 19, el ángel del Señor se le revela en sueño y le dice, ya puedes regresar porque ha muerto Herodes. Y se regresa. Y ya cuando va llegando a su tierra, sabe que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su papá. Arquelao es hijo de Herodes. Y entonces temió ir allá y otra vez avisado en sueños, marchó hacia la región de Galilea y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno. Entonces, siempre nosotros vemos los personajes de las Sagradas Escrituras y no nos detenemos un poco sobre todos estos modelos que tanto necesitamos, ¿verdad? De hombres tan obedientes a la palabra de Dios, a Dios. José es un hombre extraordinario. Que totalmente se deja guiar por el Espíritu Santo, cómo lo va iluminando, cómo lo guía, está totalmente abierto a la voluntad del Espíritu Santo, una docilidad enorme. Es que a mí no me habla, dicen, ¿no? Ayer les hablaba yo de que muchas personas que piensan que solamente los místicos Dios les habla. Pues ahorita cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Dios nos está hablando, ¿verdad? Nos está hablando y debemos de ser atentos a esto, debemos de imitar este tipo de virtudes en la cual siempre es el bien es Dios y Dios quiere el bien para nosotros, pero hay veces nosotros no lo imitamos. Resumiendo en la reflexión del día de hoy, dice, en su primer encuentro con la humanidad, sus palabras tratan de tejer una red de mentiras sobre Dios Padre, sugiriendo que es un tirano y su ley es arbitraria. Aquí en todos sus esfuerzos a lo largo de la historia, Satanás intenta engañar
aquellos hechos e imagen, a todos hechos imagen de Dios, y le roba su semejanza divina. La maldición sobre la serpiente revela que habrá enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer. Lamentablemente, algunos descendientes de la mujer caerán bajo la influencia de la serpiente, como lo hace Caín matando a Abel, y como lo hará más tarde Herodes al buscar la vida del niño nacido de la Virgen, la largamente esperada descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. Y así sucesivamente. Debes de hacerte esta pregunta. San Ignacio de Loyola dice en sus ejercicios espirituales: ¿bajo qué bandera de los dos caminarás? Ciertamente hay momentos en nuestra vida que caminamos la bandera de Dios, ¿verdad? Ha habido largos tiempos en la vida de muchos de nosotros donde nuestro patrón era el demonio. Y hay otros que no, son como intervalos, ¿verdad? Luces, oscuridad, prolongación de la luz y menos luz y en ocasiones la oscuridad, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de vivir permanentemente en la luz que es Cristo, y nosotros somos la luz, ¿verdad? Jesús dice que nosotros no podemos estar ocultos, porque nosotros somos, el propósito de nosotros es la luz para los demás, y así para todos. Entonces, dentro de estos pasajes del libro del Génesis y del libro de San Mateo, donde vemos el pecado, también vemos la gracia divina, ¿verdad? El protoevangelio, ¿verdad? El demonio te morderá el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Esas son palabras verdaderas. Nosotros podemos dominar todas las tentaciones que el demonio nos pone a través de nuestra vida. ¿Cómo? Siempre estar unidos como San José, a escuchar y hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra, de la oración, del discernimiento, de las revelaciones que hay, de todas las formas en que Dios se comunica con nosotros. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La Biblia en un año es para ti.